Oiga, acá hablando de artes y pensando, ¿ustedes en el colegio tenían alguna clase de artes, Yo música, danza? Yo también. Yo tenía un montón. Tenía hasta me clase hicieron coser. Artes manuales, sí, artes manuales donde cosíamos, pintábamos, no sé qué. También aparte veíamos música, nos tocaba comprar flauta, llevar la flauta al colegio. Mi colegio era bien cultural. ¿Y todavía se acuerda de la flauta? Yo flauta nunca toqué, por ejemplo. Yo sí toqué, pero usted me pone a tocar una flauta ahorita, no me sé ni el do, ni el re, ni el nada. ¿Sabe que había, Jennifer? Había la Semana Cultural. Sí. O sea, la Semana Cultural era una semana dedicada a todo este tipo de actividades artísticas y demás. Bueno, yo, a diferencia de ustedes, yo vi cívica y urbanidad, ¿no? O sea, se podrán dar cuenta de dónde vengo yo. Se llamaba, ¿no? Sí, claro. Los se llamaba así, pero eso hace mucha falta hoy, decirle a los niños cómo hay que comportarse, cómo respetar, porque eso estos desapareció. niños de ahora, perdón, yo no tengo hijos, pero veo muchos chiquitos por ahí con unas educaciones. Mi mamá me metió a una academia en la que me enseñaron a comer y los modales en la mesa. ¿Sí? Uno aprendió a bailar el sanjuanero, aprendió a bailar cumbia, aprendió a bailar todo en la Semana Cultural, una cosa bien bonita. A Hugo le enseñaron a bailar salsa, seguro allá en el Valle. No, acá no, bueno, no sé, en mi época no enseñaban a bailar salsa, pero Le sí. enseñaron, pero él nunca aprendió. De hecho, mi colegio tenía una vaina que se llamaba Salón de los Espejos, y en el Salón de los Espejos nos daban las clases de danzas. Hugo. Perdón, sí, Hugo. Claro, eso obviamente habían cantidad de materias que eran opcionales, ¿no? La mayoría, no obligatorias. Sí. Pero sí, yo me acuerdo, pero por eso cultura. tengo dudas sobre esta ley que fue sancionada ayer, que básicamente es llevar el arte a las aulas, es decir, a los salones de clase. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo esperamos esta reglamentación? Por eso vamos a hablar con la señora ministra de Cultura, Yanay Cadamani. Gracias por estar con nosotros, ministra, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por darle espacio a las noticias culturales de este país que tanta falta nos hace. Y la vi muy emocionada usted con esta sanción presidencial de esta ley. ¿En qué consiste esta ley, ministra? Es decir, ¿cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy y con lo que hemos acá contado en la mesa? Pues que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Lina con la flauta, por allá la urbanidad de Carreño, yo por ejemplo bailaba. En fin, ¿cuál es la diferencia que van a tener los niños hoy con esta ley que pues me imagino que vendrá un proceso de reglamentación? Bueno, emocionada yo no solo, sino todo el sector artístico y cultural que por más de 3 décadas ha estado demandando que el arte y la cultura deje de estar en la periferia del sistema educativo y empiece a ser un eje central en la formación y los desarrollos del ser de los niños, niñas y jóvenes. Ustedes mencionan que cada uno de ustedes tuvo una experiencia distinta en sus colegios públicos o privados, no lo sé, pero lo cierto es que ese tipo de afirmaciones a veces también desconocen que, bueno, en los más de 16,000 colegios que tenemos públicos del país, menos del 5% tienen una oferta de educación artística y cultural. Lo cierto es que los que hemos estudiado en las grandes ciudades metropolitanas, seguramente unos más que otros tenemos ese acceso. Ciertos colegios tienen una inclinación muchísimo más disciplinaria artística, otros a través de las contrajornadas, pero en el país entero lo cierto es que la educación artística es un lujo, no es un derecho. Y la firma de esta ley lo que nos va a garantizar es que podamos tener las disciplinas artísticas y más como eje transversal en todos los procesos de formación en ojalá todos los colegios públicos de este país. Sí, por ejemplo, en mi experiencia yo estudié en colegio público y ahí pues tenía mis jornadas culturales. ¿Usted, Lina, era público o privado? Privado. Era privado. Sí, bueno, sí. Cada uno tiene su experiencia, pero hoy uno sí ve que hay muchas, digamos, jornadas extracurriculares en donde los niños pues tienen que ir fuera de sus horas académicas a recibir la clase de flauta o de piano, de batería, etcétera, etcétera. Con esta ley que ustedes acaban de sancionar, ¿cómo va a ser? ¿Van a estar metidas estas clases de cultura y artes dentro de las horas estrictamente académicas de los colegios? Bueno, miren que realmente ha sido muy interesante porque nosotros no esperamos a tener la ley para poder implementar el programa, porque realmente la política cultural medular de este gobierno ha sido garantizar la educación artística y cultural. Desde la Bogotá Humana ustedes reconocerán que el proyecto educativo principal de la cultura fue llegar a los colegios públicos a través de la contrajornada, con lo que muchos conocimos como el proyecto 40x40, que también tuvo una inserción laboral de varios artistas, o lo que hoy conocemos como los CREA, que en su momento fueron los clanes, que fueron estos centros también de atención pública y gratuita para clases de educación artística y cultural. Ese programa lo venimos replicando a nivel nacional hace 3 años desde el Ministerio de Cultura. Hoy nosotros estamos con el programa Artes para la Paz en más de 3.500 establecimientos educativos de todo el país, contratando a más de 5.153 artistas formadores
de los cuales casi 1.500, 1.400 ya hacen parte de la planta temporal del Ministerio de Educación. Esto lo que permite, saben ustedes, es la continuidad al cambio y voluntades de gobiernos. Seguirán los artistas formadores en sus colegios con un impacto de más de 500,000 de niños. 500,000 niños, niñas y jóvenes que no tenían acceso a la educación artística hace 3 años la tienen en las disciplinas de teatro, música, danza, que en una lectura general puede decir uno acceden a una capacidad más. Pero lo cierto es que si hablamos de Artes para la Paz es porque hablamos de que estamos formando también en conocimientos sensibles, en el trabajo colaborativo, colectivo, que más que aprender a tocar la flauta o formar artistas, que por supuesto también pues estamos apostándole a formar mejores seres humanos. Creo que esa es como el factor diferencial de nuestro programa, porque tenemos trabajo también con profesionales psicosociales. Entonces es una educación integral que ha llegado a los colegios durante 3 años y que hoy, con la sanción de la ley, lo que ojalá vamos a lograr es que este proceso deje de ser un programa a voluntad de cualquier gobierno y empiece a ser una política de Estado. Entonces, sin duda, a partir de la sanción que fue ayer, lo que se viene es la reglamentación y la construcción de la política pública los próximos 6 meses. Pero, ministra, para total claridad, ¿esta ley entonces, por ejemplo, pondría la obligación a los colegios, a las escuelas, de poner ciertas horas, ¿no?, de clase que sean dedicadas a temas culturales, artísticos, en fin, o es más implementar un programa en el cual se pueda trabajar a largo plazo para, pues, implementar estas cosas? Lo que ahorita va a suceder es la reglamentación de la política pública y esa es la que nos va a trazar la ruta de implementación, porque hay algo muy importante que tiene esta ley y es que en su articulado explícitamente señala que para la implementación de esta ley lo que se tienen que hacer es ejercicios de socialización y formulación con los artistas formadores de las regiones. Es decir, nosotros como cabeza de sector cultural y el Ministerio de Educación lo que ahorita tiene que empezar a hacer los próximos 6 meses es generar mesas técnicas y espacios de socialización y formulación de la política pública, para que de esa manera entendamos de qué manera vamos a hacer el ingreso a los establecimientos educativos. Cualquier cosa puede pasar, podemos decir, el arte y la cultura va a ser transversal a todas las disciplinas que se enseñan en los establecimientos educativos, o nos vamos a entrar o vamos a apostarle a la contrajornada o vamos a quedarnos con el programa Artes para la Paz como está diseñado. Esto saldrá del diálogo participativo de los colectivos y de los artistas formadores en región. Sí, ministra, le quiero preguntar de qué manera esta ley, esta nueva ley va a lograr descentralizar la cultura y las artes en Colombia. Le digo yo, le estoy preguntando desde Barranquilla, yo recorro la región Caribe completamente. Es decir, cómo enseñarle, y me aterra porque lo he vivido así, a los niños del Banco Magdalena, por ejemplo, la historia de la cumbia. Que sea viviente la enseñanza con los maestros de allí, que sepan quién fue el maestro Barros, José Barros, cómo llegó la cumbia al Banco Magdalena, cómo nació, cómo se dio por el río, cómo llevó el paseo, la puya al valle, a Valledupar, a la región del Cesar, el porro sabanero en Sucre y en Córdoba. Es decir, a veces la sensación que se tiene, ministra, y se lo digo con todo respeto, y no solamente a usted, sino a los demás ministros, la visión que se tiene es demasiado bogotanizada del país y de la cultura. Entonces yo quedo aterrado, ¿verdad? Porque en el Banco Magdalena les preguntan a los niños, oiga, ¿cómo es la historia de la cumbia? El maestro Barros. Y yo sí creo que se requiere una política pública, usted lo acaba de decir, una política pública para descentralizar la cultura. ¿Usted cree que con esta ley, ministra, se va a cumplir con ese propósito? No solo con esta ley, sino con el programa que ya hemos venido implementando hace 3 años que a veces se desconoce. Yo les comento y es muy interesante, nosotros en este momento estamos llegando a 732 municipios de este país, eso es casi el 75% del país completo. Y lo interesante es que no estamos contratando artistas formadores de Bogotá o de las grandes ciudades cercanas a los municipios o corregimientos, sino que cada uno de estos artistas, que son 5.135, si no estoy mal la cifra alrededor, son
de sus municipios, maestro. Y nosotros no estamos implementando ninguna política de enseñanza-aprendizaje de cierto tipo de géneros, de tendencias artísticas o culturales. Cada uno enseña en un proceso de transmisión generacional los saberes, los géneros, el arte y la cultura de su territorio. Entonces, en el caso del Caribe colombiano, por ejemplo, todos los maestros que tenemos, maestros y maestras, son de sus municipios. En la zona bananera tenemos contratado, en Aracataca, lo que usted quiera, maestro, están ellos contratados. Entonces es impresionante porque ellos mismos, a través de su saber, son los que certifican lo que van a enseñar en sus territorios. Sí. Otra cosa muy interesante es que no solo tenemos artistas formadores cualificados a través del sistema educativo formal, hemos logrado contratar portadores, portadoras, sabedores y sabedoras, porque sabemos que son ellos quienes no se les ha dignificado la labor y que generalmente son los que han mantenido sus tradiciones artísticas en territorios sin necesariamente tener una cualificación formal, sí, como nosotros la conocemos desde el centro. Entonces, sin duda, ya descentralizamos, y lo que quiere la ley es mantener esa descentralización, que no dependa, como digo, de voluntades de gobierno, sino que pueda ser una política de Estado. Ahorita que las escuchaba mencionar el tema del Pacífico, en el Pacífico nosotros hemos tenido una política muy fuerte, incluso casi que el 32% de la inversión del ministerio ha estado en el Pacífico norte y sur, en el litoral. Nosotros podemos decir que, ya para terminar, artistas formadores, son casi 500 artistas formadores en el litoral, y otra cosa muy interesante es que vamos a dejar el teatro más grande del Pacífico, que es el César Conto en Quibdó. Nunca antes este departamento había tenido un teatro, y va a ser el teatro más grande del Pacífico, y justamente creo que todas estas acciones lo que permiten es descentralizar el arte y la cultura y reconocer esos saberes territoriales. Ministra, ahora que habla de inversión, y ya como última pregunta, porque ya tengo otro invitado en línea, sí le quiero preguntar, pues, por esta visión del gobierno nacional, porque usted nos está hablando de una ley que le genera mucha emoción a usted y a muchas personas, pero se siente que hay como un cambio de foco, porque por ejemplo teníamos la Fundación Batuta, que era una experiencia público-privada, que usted sabe ha tenido un montón de controversias, que de hecho entiendo ya no funciona con esa inversión público-privada porque quedó absolutamente pública. Es decir, es el foco del gobierno, porque este rechazo a, digamos, a la parte privada, que de una u otra forma en un país esta unión de lo público y lo privado ha funcionado en ciertos sectores, no solo en Colombia, sino en otros países. Bueno, no, ponle cuidado, que justamente lo que ha sucedido es todo lo contrario. La inversión de este gobierno en el sector artístico y cultural ha sido histórica. Hemos triplicado la inversión, lo que antes era una inversión de 500.000 millones de pesos anuales para el Ministerio de la Cultura. Este gobierno casi que la triplicó el año pasado, llegando a 1.5 billones y 700.000 este año. Toda adicional ha sido para fortalecer el proceso de educación artística y cultural en todo el país. Batuta hace parte de nuestro programa Artes para la Paz. Claro, pero ¿qué pasó con la parte privada? Esa es mi pregunta, porque entiendo que el gobierno ha fortalecido su inversión en este rubro, pero ¿qué pasó con la parte privada? Es la pregunta que le hago. Eso habría que preguntárselo a los inversionistas privados, porque si tú te das cuenta del historial de la inversión en Batuta, lo cierto es que hace más de 5 años, que yo tenga conocimiento, es el Estado el mayor aportante en la Junta Directiva. ¿Pero la parte privada continúa o no privados, en Fundación Batuta ya? Ellos continúan en la Junta Directiva, y la verdad es que tenemos una muy buena relación, pero lo cierto es que hace casi más de 5 años ellos no hacen un aporte en inversión económica, y eso no ha tenido que ver con el relacionamiento con el Estado. Por el contrario, el Ministerio es el que incluso aporta el mayor número de inversión para el mantenimiento. La nómina completa de Batuta la asume el Ministerio de las Culturas, y así va a seguir siendo, porque para nosotros es importante que esta fundación siga con su modelo, e incluso invitamos al sector privado a que, si quieren hacer una inversión social en los procesos culturales de Batuta, lo hagan sin duda. Y para dar una precisión de lo que mencionas, hay un dato muy interesante. Nosotros, y rápidamente para no extenderme en el tiempo, no sé si ustedes conozcan, nosotros tenemos el modelo COCREA, que es el modelo de la financiación de privados o mixtos a procesos culturales y artísticos. No es cierto que se haya reducido la inversión de los privados en el sector cultural, incluso se ha triplicado. Nosotros sabemos que en el 2023 alrededor de 165.000 millones de pesos se invirtieron en el sector privado a través de la empresa privada. Hoy por hoy, este año, nos tocó pedir el doble del cupo fiscal que da el gobierno nacional en deducciones tributarias a las empresas privadas, porque cada vez más la empresa privada, y hemos hecho un ejercicio
de confianza y de socialización con el sector privado para que inviertan en el sector cultural. Hoy podemos decir que este gobierno ha logrado que casi 532 mil millones de pesos logren al sector cultural a través de la inversión privada. Entonces ese relacionamiento creo que ha mejorado muchísimo, este mecanismo COCREA ha incrementado en este gobierno y por eso para nosotros es indispensable que el sector privado antes se socialice y se conmueva con lo que pasa en los procesos artísticos. Pues, ministra, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Estaremos muy atentos a esta ley Artes al Aula y pues atentos a lo que suceda en los colegios y en las escuelas de Colombia. Feliz día para usted. Vale, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Estás escuchando